Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios, amén, por este día, porque podemos estar aquí hoy usted y yo. Señor, te damos muchas gracias en este día, en esta mañana, Señor, por la vida que nos da, Señor, porque podemos respirar, porque pudimos llegar con bien a este lugar, Señor. Te damos gracias, Dios. Muchas gracias, Padre, por la vida que nos da, Señor, y estamos aquí, Señor, para escuchar tu palabra una vez más. Gracias, Dios, tú eres bueno y tú eres maravilloso. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos, buenos días, ¿verdad? ¿Qué tal sus vacaciones? ¿Qué tal estos días? ¿De qué manera usted está, verdad, viviendo estos días, estas fechas, esta semana? ¿Sí? ¿De qué manera usted y yo estamos celebrando lo que conocemos como la Semana Santa, ¿no? ¿Cómo lo estamos viviendo, hermanos? ¿Cómo lo estamos celebrando? Mire, porque, bueno, muchas personas, ¿verdad? Pues celebran esta semana pues para descansar, ¿verdad? Para vacacionar, y prueba de eso pues es que muchos no están aquí el día de hoy, ¿verdad? Pero gracias a Dios por su vida y por la mía, porque estamos aquí. Amén. Y mire, pues muchos, ¿verdad? Aprovechan este tiempo para salir, para descansar, para vacacionar, ¿verdad? Y bueno, de hecho, cuando usted y yo, ¿verdad?, pensamos en esta fecha, en esta semana, decimos, ya viene Semana Santa. ¿Qué es lo primero que usted y yo pensamos, verdad? Vacaciones, ¿cierto o no? ¿Sí o no? No se haga, ¿verdad? ¿Sí o no? Y bueno, muchos pues toman este tiempo para poder hacerlo y pues hay que aprovechar, ¿verdad? Y no es malo, está bien, ¿verdad? No esté enojado porque usted no pudo salir y otros sí, ¿no? Sonría, amén. Bueno, a lo mejor no pudimos esta vez, pero después, ¿sí o no? Ya después nos vamos con calma, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, pues los que pudieron salir, ¿verdad? Descansar, qué bueno, qué rico, es bueno, no es pecado, ¿eh? ¿Sí? Es bueno poder descansar, poder disfrutar, ¿verdad?, de estos días, y bueno, siempre y cuando usted y yo lo hagamos, ¿verdad?, en el orden correcto. ¿Está usted conmigo? ¿Sí? Y bueno, pues porque bueno, hay mucha gente, ¿verdad?, que sobre todo que no tiene el conocimiento del Señor. Y bueno, toma estos días y salen a vacacionar, salen a la playa, pero bueno, ya empiezan a hacer otras cosas, ¿verdad? Se exceden en las bebidas, en esto, en el otro, y bueno, ya hay problemas, ¿verdad? Se arman ahí la trifulca, y bueno, ¿dónde quedó de santa esta semana, verdad? Pues ya no tiene de santa nada. Pero bueno, ¿verdad? Algunos lo viven de esta manera, otro grupo de personas pues, ¿verdad?, toman en cuenta esta semana, la toman muy en serio, con seriedad, ¿sí? Estos días meditan, reflexionan y guardan celosamente, ¿verdad?, rigurosamente las costumbres, los ritos o las prácticas, ¿verdad?, que pues ellos realizan de acuerdo a, pues, a la enseñanza o a la religión que ellos, ¿verdad?, puedan profesar. Algunos incluso hacen, ¿verdad?, y llevan a cabo lo que usted sabe, ¿verdad?, la representación de la pasión de Cristo, ¿verdad? Y la representan, la actúan, ¿verdad? Y lo hacen de esta manera, ¿sí? Y bueno, toman estos días para poder recordar lo que Jesús hizo, ¿verdad?, en la cruz por nosotros, ¿sí? En muchos de ellos, ¿verdad?, de estas personas, pues hay un deseo, hermanos, de poder hacer lo correcto, de poder, ¿verdad? Tienen esa buena intención de en estos días pues poder acercarse más a Dios, ¿sí? Incluso, ¿verdad?, muchos hacen penitencias, hacen cosas, ¿verdad?, que bueno, que ellos puedan sentirse de alguna manera, ¿verdad?, perdonados, ¿no? Esto, ¿verdad?, no es más que hacerles, ¿verdad?, o les trae calma, un poquito de calma a su conciencia, ¿verdad?, de que tienen una vida realmente separada de Dios, ¿sí? Y que intentan por sus medios poder acercarse a Dios y poder sentirse pues un poco mejor, ¿verdad? Al terminar estos días, al terminar esta semana, al terminar esas cosas o esas costumbres o esas prácticas,
lamentablemente, tristemente, siguen siendo las mismas personas, ¿sí? Y mire, no juzgamos, no criticamos, porque tal vez, hermanos, es la única forma y la única manera que esas personas conocen, ¿verdad? Que se les ha enseñado de esa manera equivocadamente y creen que de esa manera pueden acercarse a Dios, ¿sí? No conocen realmente la manera correcta, lo que dice la Escritura, de cómo podemos acercarnos a Dios y cómo podemos ser perdonados de nuestros pecados, ¿sí? Desconocen, ¿verdad? La manera correcta, la manera que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo para poder acercarnos a Él, ¿sí? Otros hermanos, ¿verdad? Otros tal vez ni salen a vacacionar, ni descansan, ni meditan, ¿verdad? En lo que hizo Jesús, simplemente viven estos días, pues como siempre, ¿verdad? Como algo normal, algo natural. Hermanos, nosotros estamos aquí hoy gracias a que Jesús murió un día y resucitó como un día de hoy. Amén. Y damos gracias a Dios por eso, ¿sí? Ese debe ser el verdadero motivo, hermanos, de poder celebrar, de poder reflexionar, de poder recordar en estos días lo que Él hizo, ¿sí? El verdadero motivo de la Semana Santa debería ser o debe ser Jesucristo. Amén. Ese es el motivo, ese es el verdadero objetivo, hermanos, que no se nos olvide, Jesucristo. Hoy estamos aquí para celebrar ese grandioso hecho que Jesús murió y resucitó. Vamos a recordar, vamos a celebrar, vamos a agradecer este hecho por el cual usted y yo tenemos salvación. Amén. Pero hermanos, no solo estos días o este día, porque este día es especial, importante, como un día de hoy el Señor resucitó para darnos vida eterna, ¿sí? Sino que debamos vivirlo en nuestra vida todos los días, hermanos, y que sea una verdad y una realidad Cristo en nuestro corazón. Amén. Que sea verdadero. El Evangelio, hermanos, nos enseña, ¿verdad? Y nos da esta maravillosa noticia, ¿sí? Nos da buenas noticias. El Evangelio, hermanos, les da buenas noticias a toda la humanidad, ¿sí? Todo ser humano, hermanos, estamos sentenciados, ¿verdad?, a vivir separados por toda una eternidad por el pecado. Pero por eso vino Jesús, para darnos vida. Amén. No hay ninguna persona que pueda tratar de justificarse o salvarse a sí misma, ¿sí? Pensando que sus buenas obras, ¿verdad?, que sus obras justas aparentemente puedan traer salvación. Ningún hombre, ninguna persona, por muy buenas intenciones que tenga, por muy buenas obras que haga, nadie puede salvarse a sí mismo. Amén. La Biblia nos enseña, hermanos, que no hay nadie justo. Por eso tuvo que venir Jesús, el justo, para salvarnos. Amén. Vamos, acompáñenme por favor a Romanos 3:9 y dele una sonrisa a su compañero. No esté tan serio, esté contento, esté alegre en esta mañana. Amén. Romanos 3:9. Dice así, hermanos: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Fíjese bien, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ninguna persona, ningún ser humano que pueda salvarse a sí mismo. No hay quien haga el bien y que nunca peque, ¿sí? Por eso necesitábamos usted y yo un Salvador, ¿sí? Hermanos, hemos quebrantado la ley de Dios, hemos quebrantado los mandamientos de Dios, hemos pecado de una o de otra manera, ¿sí? No podemos decir, ningún ser humano puede decir que nunca ha pecado, ¿sí? De alguna u otra manera hemos fallado delante de Dios como hombres pecadores, ¿sí? Todo ser humano necesita al Salvador, ¿sí? Si usted va
ahorita, ¿verdad? Al hospital están naciendo los bebés, nuevos bebés, y puede usted escuchar el llanto de los bebés, ¿verdad? Bueno, pues cada uno de esos bebés nuevecitos, ¿verdad? También cada uno de esos son seres humanos pecadores que necesitan al Salvador. Amén. Como usted y como yo. Sí, todo ser humano. Y hermanos, hemos pecado en contra de Dios. Pecar es cuando usted y yo desobedecemos a la palabra de Dios. Pecado es cuando usted y yo, ¿verdad?, hacemos lo contrario a lo que Dios quiere, a lo que Dios ha mandado. Entonces, de una de otra manera hemos fallado al Señor. Mire, los mandamientos de Dios, dice la palabra de Dios, que se resumen ¿en cuántos? En 2. ¿Sí se lo sabe? El primero, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿sí? Y el segundo, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, dice el primero, que amaremos al Señor con todo el corazón y que Él debe ser el primero en nuestra vida, en nuestro corazón. Él debe ser nuestra prioridad. Hermanos, si somos honestos con nosotros mismos, no voltea a ver a nadie, no, con uno mismo, ¿verdad? Hemos fallado porque muchas veces hemos antepuesto cosas, ¿sí? Y las hemos puesto en primer lugar y hemos dejado a un lado a Dios, muchas veces. Muchas veces no hemos tomado en cuenta a Dios y nos ha interesado otras cosas y las hemos puesto en primer lugar antes que a Dios. Y hemos fallado, seamos honestos, hemos fallado muchas veces en este punto, ¿sí? En este mandamiento. Luego nos dice, ¿verdad?, que amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mire, voltea a ver a su prójimo, al que está cercano, ¿sí? Pero mire, muchas veces hemos fallado en este punto, ¿sí? ¿Cuántas veces, la verdad, hemos hablado mal de alguien? Lo hemos juzgado, lo hemos criticado, lo hemos señalado, o nos han hecho algo, nos han ofendido y nos ha costado trabajo perdonar, o hemos ofendido también a alguien. Entonces, hemos fallado en algún momento, ¿verdad?, contra la palabra de Dios, y eso nos hace a usted y a mí pecadores delante de Dios, ¿sí? Los mandamientos de Dios, ¿verdad? Si usted los lee ahí en Éxodo 20, nos dice, ¿verdad? Le voy a leer algunos, dice, no tendrás dioses delante de mí, y como le decía, ¿verdad? Tal vez no ponemos ahí la escultura, ¿verdad?, el Dios, ¿verdad?, pero hemos puesto muchas cosas en primer lugar y eso, ¿verdad?, ya es un Dios, ¿sí? Luego dice, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El nombre de Dios, hermanos, se respeta. El nombre de Dios, hermanos, es especial. No lo debemos de tener, ¿verdad?, como algo meramente, ¿verdad? Como algo fácil de decir. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Cuántas veces hemos fallado en esto, verdad? Por cualquier cosa decimos, ay Dios mío, ay Señor, ay ni Dios lo quiera, y traemos el nombre de Dios para cosas que no valen la pena mencionar ese nombre que es maravilloso. Amén. Entonces, ¿se da cuenta? Luego dice también, honra a tu padre y a tu madre. ¿En cómo estamos en este punto, verdad? No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. ¿Cuántas veces, seamos honestos, hemos tomado, hemos agarrado algo que no nos pertenece? ¿Sí? Por muy mínimo que sea, estás hurtando, estás agarrando algo que no es tuyo, ¿sí? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. A veces hablamos de las personas sin realmente saber, hermanos, si es verdad o no. ¿Nos ha pasado? Seamos ahí honestos con nosotros mismos. Y luego dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni su carro, ni su casa, ni sus tenis, ¿no? No codiciarás, no desearás lo que tiene tu prójimo. Hermanos, ¿nos damos cuenta con esto que en algún punto hemos fallado? Entonces la palabra de Dios nos dice la verdad. Todos somos pecadores y necesitamos un Salvador. ¿Está conmigo? ¿Sí? No podemos decir que no hemos fallado.
que no necesitamos salvación. Vamos por favor, primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Amén. Ahora, por favor, vamos a Romanos 3:20. Romanos 3:20. Vamos a leer hasta el versículo 26. Cuando lo encuentre, glorifique al Señor. Amén. Y mire, si su vecino como que se está arrullando y se quiere dormir, grite más fuerte para que lo despierte. ¿Sí? Romanos 3:20. ¿Lo tiene? Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Hermanos, ahí, ¿verdad? Nos dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, todo ser humano por el pecado estaba destituido de la gloria de Dios. Es decir, ¿verdad? Estaba separado, excluido por el pecado, ¿sí? Pero dice ahí, ¿verdad? Que por medio del Señor, ¿verdad? Podemos alcanzar esa salvación, ¿sí? Porque dice Romanos, se lo voy a leer, está más adelante, pero solamente anótelo si está anotando. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mire, la paga por nuestro pecado era morir, y no solamente físicamente, sino por toda una eternidad, separados de Él. ¿Sí? Pero su regalo, su dádiva del Señor es vida eterna. Amén. Y mire, estábamos condenados. La sentencia, ¿sí? Se puede imaginar ahí el tribunal, delante del juez, usted y yo como pecadores. La sentencia, el castigo que usted y yo merecíamos, la condenación era estar separados por toda una eternidad de Dios. Usted y yo no podíamos acercarnos por nuestras obras a Dios, solo por medio de Jesucristo. Amén. Por medio de esa fe en Él. Merecíamos la muerte física, ¿verdad? Pero también eterna. Acompáñeme a Mateo 5:21, por favor. Y dé un fuerte gloria a Dios. Esté contento, hermano. Mire, somos poquitos, pero con nosotros basta para glorificar al Señor, hermanos, ¿sí? Dar gloria a Dios en este lugar. Mateo 5:21, ¿sí? Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será, ¿qué, hermanos? Culpable de juicio, ¿sí? Eso es lo que usted y yo merecíamos. Sigamos leyendo hasta el 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno, ¿sí? Al infierno de fuego.
Esa era nuestra condena, ¿sí? Ahí en Mateo, pero vaya ahora por favor a Mateo 23, 29. Mateo capítulo 23, verso 29. Gloria al Señor. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras. Fíjese cómo dice: ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esa era nuestra sentencia, hermanos. Esa era la condena. Mire, todo aquel que es enjuiciado le dan una condena, ¿sí? Dependiendo de lo que haya hecho, ¿cierto o no? Pues se va a ir a la cárcel 5 años, o 10 años, o 20 años, o cadena perpetua. ¿Sí ha escuchado eso? Luego hasta les dan 3 cadenas perpetuas. Pues ¿cómo va a ser eso? Pero sí, les dan esa sentencia, esa condena. Hermanos, para el ser humano, por el pecado, nuestra sentencia, nuestra condena era ir al infierno y estar separados de Dios por toda una eternidad. Esa era nuestra sentencia. Y usted y yo no podíamos pagar para salir bajo fianza. No nos alcanzaba. Aunque usted y yo diéramos nuestra propia vida, no alcanzaba. Necesitaba que hubiera un justo para que nos salvara. Y ese es Cristo Jesús. Amén. Esa era nuestra condena. Y mire, había, ¿verdad?, una lista de todos nuestros pecados, de todos nuestros delitos, de todo lo que habíamos hecho y hemos hecho que nos acusaban, ¿sí? Pero mire, el Señor en la cruz clavó nuestros pecados. Acompáñenme a ver Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire, llegó Jesús, usted y yo no podíamos pagar, llegó Jesús y anuló esta lista y pagó nuestra deuda que usted y yo no hubiésemos podido pagar. ¿No da gloria a Dios por esto? ¿No le da gracias al Señor por esto? Amén. Dios es bueno. Él nos rescató, dice su palabra, que Él vino a salvarnos, a pagar, a rescatar nuestra vida. Vamos a ver algunos versículos, hermanos. Vamos ahí a Mateo 20, 28, por favor. Mateo 20, 28. Vamos a disfrutar este tiempo, hermanos, ¿sí? Esté contento, esté alegre, glorifique al Señor. Y dice así: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahora vamos por favor a Efesios 1:7. Efesios 1:7. Vamos a ir. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Ahí mismo en Efesios, vaya por favor al capítulo 2, versículo 1. Dice, ¿verdad?, el encabezado: salvos por gracia. ¿Ya llegó ahí? Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Y ahí en el capítulo 3, versículo 12, ahí estamos luego. 3:12 dice, en quien tenemos, ¿qué, hermanos? Dígalo fuerte, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis. Y bueno, ya hasta ahí vamos a leer, ¿verdad? Ahora vamos por favor a Colosenses 1:12, más adelantito, Colosenses 1:12. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y ahí mismo, hermanos, pero vamos a saltarnos hasta el versículo 21. ¿Sí? Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Y vamos a Hebreos 10:10, por favor. Hebreos capítulo 10, versículo 10, por favor. Dígame si lo encuentra. Hebreos 10:10, fíjese, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Da gloria a Dios por esto? Dios es maravilloso, Dios es bueno, amén. Entonces, hermanos, por medio de Cristo usted y yo somos salvos. Amén, Él ya pagó nuestra deuda. Ahora solo debemos de creer. Amén. De creer, tener fe con el corazón. Pero mire, no solamente es meramente creer, porque si usted va allá afuera y hace una encuesta y le pregunta a las personas si creen en Dios, si creen en Cristo, le van a decir que sí, ¿cierto o no? Entonces, no hablamos de solamente decir, sí creo en Dios, sí creo en Jesús. No, hablamos de creer, ¿sí? Con el corazón, es porque le he entregado mi corazón completo al Señor, sin reservas, sin guardarme una parte para mí,
Si creo en el Señor, si creo en Jesús, le entrego por completo mi corazón a Él. ¿Está conmigo usted? ¿Sí? ¿Los de ahí atrás? ¿Sí? ¿Los de en medio? ¿Ok? ¿Da gloria a Dios por esto? Cuando creemos en verdad y lo recibimos en nuestro corazón y le entregamos nuestra vida, el corazón que cree es transformado. Amén. Es renovado y experimenta una nueva vida, ¿sí? Es diferente. Un corazón que realmente tiene a Cristo es diferente. No puede seguir siendo la misma persona. Ahora, hermanos, Cristo no solo murió, sino que resucitó. Dile a tu compañero, nuestro Señor resucitó. Amén. Mire, en la historia, ¿sí?, de la humanidad ha habido muchos hombres famosos, líderes religiosos que han hablado muchas cosas, que han enseñado, que han prometido muchas cosas a los que les siguen, ¿sí?, a sus seguidores. Sin embargo, hermanos, eran simples mortales, hombres que murieron y hoy están, ¿verdad?, sus restos, sus huesos en esa tumba. ¿Sí? Pudiéramos hablar pues de muchos, ¿verdad? Pero mire, solamente por mencionar, ¿ha usted escuchado en algún momento, verdad, en la escuela o no sé, de un hombre que se llamó Mahatma Gandhi? ¿Sí? Dice, los restos mortales de este político indio, ¿verdad?, uno de los líderes más respetados de todos los tiempos, descansan en Rajghat. El 31 de enero de 1948, Gandhi fue cremado en la orilla del río sagrado Yamuna y sus cenizas fueron enterradas. Poco después se construyó en ese lugar un monumento que está abierto a los visitantes. Si usted desea visitarlo, puede ir a visitar, ¿verdad? Y puede visitar la tumba de muchos personajes pues famosos o conocidos, ¿sí? También puede visitar, por ejemplo, el mausoleo del Che Guevara, ¿sí?, en Santa Clara, Cuba. Murió en 1967. Sus restos se perdieron en algún lugar de Bolivia. No obstante, en 1997 un grupo de antropólogos forenses encontró su cuerpo en una fosa común, identificado por los registros dentales. Le fueron cortadas las manos después de que lo hallaron para enviarlas a Buenos Aires para reconocer, ¿verdad?, que era él por medio de sus huellas dactilares. 30 años después, pues fue trasladado a esta tumba donde usted pudiera visitarla, ¿verdad? Y por último, ¿verdad?, este hombre se llamó Mao Zedong, ¿sí?, de China. Fue un líder comunista sepultado en un mausoleo en una plaza monumental, la más grande del mundo, ¿sí? Y bueno, si usted lo quiere visitar, es una larga fila que usted tiene, ¿verdad?, que interminable, que usted tiene que esperar ahí, ¿sí? Fue un líder que llevó a cabo cambios controversiales, ¿verdad?, en su país, que marcaron para siempre a China, ¿sí?, como la revolución cultural, ¿sí? Y bueno, si usted lo quiere visitar, ¿verdad?, a la entrada venden flores blancas y usted se las deja como homenaje, ¿verdad? Dicen por ahí, ¿verdad?, que dejan las flores y hay un encargado que va y las recoge de vez en cuando y se va a la parte de atrás y las vuelve a llevar a donde se las vuelven a vender, ¿verdad? Dicen. ¿Quién sabe, verdad? No está confirmado. ¿Será una estafa o una forma de reciclar? ¿Quién sabe, verdad? Bueno, este hombre, ¿verdad?, pues ahora no lo cremaron, no lo enterraron, sino que lo momificaron. En otras palabras, lo disecaron, ¿sí? Y entonces está ahí, ¿verdad? Para los visitantes lo pueden ver, aunque dicen que bueno, pues no es tan grato, ¿verdad?, ya que pues su piel, la piel de su rostro tiene un sintético color rosado que lo hace parecer una máscara más que alguien que fue un ser humano, ¿sí? Y bueno, así podríamos visitar la tumba de muchos personajes. Sin embargo, ahí están sus restos, ahí están, ¿verdad? Pero hermanos, si usted visita Jerusalén, lo llevarán a recorrer la tumba del jardín en Jerusalén,
fuera de las murallas de la ciudad vieja, donde se cree que es el lugar donde enterraron y resucitó Jesús, pues por muchos antecedentes históricos. Ahí le van a pasar algunas imágenes de esto. Si usted visita Jerusalén, pues lo llevarán a cabo a este recorrido, ¿verdad? Pero ¿qué creen, hermanos? Esa tumba está vacía. ¿Sí? Unos dicen es ahí, otros dicen que es otra, que está en otro lugar. Hermanos, no sabemos si sea ahí o no, pero hermanos, lo que sí sabemos, ¿sí?, por fe, es que la tumba de nuestro Señor Jesús está vacía. Él resucitó, Él no se quedó ahí, no fue un profeta más, no fue un líder religioso más, era el Hijo de Dios. Amén. Y Él resucitó, eso es lo importante, ese es el hecho importante, ¿sí? Si visitamos o no, si es esa u otra, el Señor resucitó. Por eso usted y yo estamos aquí hoy. Amén. Da gloria a Dios por eso. Mira, acompáñame por favor a Mateo 27:46. Mateo 27:46. Gloria a Dios. Si lo tiene, diga gloria a Dios. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí,
pues ha resucitado como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y hasta ahí vamos a leer, ¿sí? Hermanos, aquí, ¿verdad? Podemos ver este hecho grandioso, majestuoso, poderoso, y lo podemos leer, hermanos, como sucedió en todos los evangelios, ¿sí? Usted lo puede ver en Lucas, del capítulo 24, Juan en el capítulo 21. Hermanos, la resurrección de Jesucristo es la confirmación de que Él es quien decía ser, el Hijo de Dios. Amén. Esa es la prueba, ¿sí? Real. Hermanos, en la resurrección de Jesucristo descansa nuestra fe. Amén. Ahí descansa nuestra fe. Esa es nuestra esperanza, hermanos, que Jesús resucitó, hermanos. Amén. Mire, vamos a leer, por favor, Hechos 1:1. Hechos 1:1 dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó como, hermanos, vivo, con muchas ¿qué? Pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Sí? Entonces, hermanos, Jesús se presentó delante de sus discípulos con pruebas indubitables. ¿Qué es esto? Con pruebas que no quedaba duda alguna, ¿sí? Que Él había resucitado y que era el Señor, ¿sí? Eran pruebas, sin dudas, incuestionables. No había duda, no cabía ni la menor duda aquí que Jesús resucitó. Amén. Fíjese, y entonces, ¿verdad? Él fue, después de ahí puede ver cómo ascendió al cielo. Sí, vamos a 1 Corintios 15, hermanos. 1 Corintios capítulo 15. Jesús, hermanos, venció a la muerte. Amén. Y mire, aquí el tema dice la resurrección de los muertos. Hermanos, en este capítulo de 1 Corintios 15, Pablo habla a los hermanos para hablar acerca de la resurrección de Cristo. Porque, ¿qué cree? Déjenle cuento antes de leerlo. Aquí en Corintios estaban escuchando una falsa doctrina que decía que Cristo no había resucitado y estaban como que confundiéndose los hermanos. Y entonces aquí Pablo les escribe este capítulo para aclararles y decirles: a ver, no. Esto es verdad, esto es real. Y mire, vamos a leerlo. 1 Corintios 15:1 dice:
Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Sí? Ahí vamos a hacer pausa, ahí no pierda esa lectura. ¿Sí? Fíjese, les está diciendo Pablo, es verdad, es real. Y mire, había testigos oculares de la resurrección de Cristo. ¿Sí? Dice que se le apareció a más de 500 hermanos. Miren, si estuvieran aquí todas las sillas completas, ¿verdad? Con hermanos, no sé cuántas sillas hay. ¿Cuántos seríamos aquí? ¿100? ¿Quién da más? ¿Sí? Imagínense, ¿verdad? 500, más de 500 hermanos a la vez. Y entonces Pablo les está diciendo, oigan, no se confundan. No duden, Jesús resucitó y hay pruebas indubitables y hay testigos oculares, más de 500 hermanos. Y todavía les dice, y muchos de ellos viven, ve a la casa de tal hermano y pregúntale cómo él es testigo y cómo vio él que Jesús resucitó. Amén. Entonces no duden, vayan y pregunten si quieren. Algunos ya murieron, algunos ya duermen, pero otros están vivos, vayan y pregúntenles. Asegúrense, tengan confianza, no duden. Amén. Jesús resucitó. Amén. Luego después dice ahí, en el versículo 7, después apareció a Jacobo. ¿Sí? ¿Quién era Jacobo, hermanos? También llamado Santiago. Este Jacobo que nos habla aquí, hermanos, era el hermano de Jesús. ¿Sí? Dice que se le apareció a este Jacobo, a Santiago. ¿Sí? Miren, hermanos, el hermano de Jesús, Jacobo o Santiago, no creyó, ¿verdad?, que Jesús era el Cristo, que era el Salvador, hasta después de la resurrección. Hasta que lo vio resucitado, creyó que él era el Salvador. Porque imagínense, ¿no? Es mi hermano, era su hermano mayor. Lo amaba, convivió con él desde que se acuerda y tiene memoria, era su hermano. ¿Sí? ¿Está conmigo? Y dice, ¿verdad? La palabra de Dios, podemos ver que él no creyó hasta después de que lo vio resucitado. Y hermanos, después Jacobo se convirtió en un líder en la iglesia en Jerusalén. Y podemos usted y yo leer la carta de Santiago. ¿Sí? La carta, Santiago, la carta que usted puede leer aquí, es de ese Jacob, es el hermano de Jesús. Y mire, cuando lo vio resucitado, Jacobo, Santiago, reconoce que Jesucristo es el Señor. Amén. Su corazón fue completamente transformado. La resurrección, hermanos, trae un impacto en el corazón. Amén. Y mire, después él en su carta, ¿verdad? Santiago reconoce que Jesús es el Señor. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Sí, mire, Santiago, ¿verdad? Estuvo ahí en el concilio de Jerusalén y estuvo también con aquellos que esperaron la promesa del Espíritu Santo. Hermanos, la resurrección de Jesucristo trae un impacto al corazón del hombre. Marca la diferencia. La resurrección de Jesucristo, hermanos, trajo una diferencia, trajo un antes y un después a la humanidad. Amén. Marcó la diferencia de estar muertos, de estar condenados, a tener salvación y vida eterna. Amén. Después dice ahí, ¿verdad? Estamos en 1 Corintios 15, que también le apareció a Pablo,
¿sí? Y mire, Pablo fue transformado. Dice el versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Amén. Está aquí diciendo Pablo, ¿verdad? Bueno, si Cristo no resucitó, hermanos, vana es vuestra fe. Vano es lo que usted y yo hagamos. Sería vano, ¿verdad? No tendría sentido, no serviría de nada que usted y yo estemos aquí hoy. Estaríamos perdiendo el tiempo. Si Cristo no hubiese resucitado, no tendría sentido vivir una vida cristiana. No tendría sentido, hermanos. No tendría ningún valor, ningún objetivo el que usted y yo nos guardáramos en santidad. No tendría sentido, les está diciendo Pablo, todo lo que hiciéramos, si creyéramos que no resucitó, si creemos, como muchos creen, le está diciendo Pablo, que cuando mueras, mueres y ya, ahí te quedas y se acabó. Entonces, ¿verdad? ¿Para qué guardarnos? ¿Para qué hacer tantas cosas? Muchos creen esto, ¿verdad? No, ¿verdad? Tú mueres y ahí te quedas. Por eso vive la vida loca, ¿verdad? Haz lo que tú quieras, disfrutas, porque vas a morir y ahí te vas a quedar. Pero no es así. Pablo dice aquí, hermanos, realmente Cristo resucitó. Amén. Y como Él resucitó, resucitaremos a una nueva vida. Amén. Cuando cerremos nuestros ojos aquí en esta tierra, no es el fin, es el comienzo de una nueva vida, donde abriremos nuestros ojos. ¿Sí? Cristo resucitó, ahí comienza la eternidad. Sabe que todos somos eternos, pero estaremos en una condenación o en una vida eterna. Entonces aquí Pablo le está diciendo, no se equivoquen, Cristo resucitó. Y porque Él resucitó, resucitaremos usted y yo a una nueva vida. Amén. ¿Está usted conmigo? Y luego aquí Pablo les dice, ¿verdad? Nosotros les hemos predicado y hemos sido testigos. Les hemos hablado de Jesús, de su muerte, de su resurrección. Si fuera mentira, pues sería vano estarles predicando y diciendo eso. Si supiéramos que es mentira, ¿para qué? ¿No? Seríamos hallados, dice, testigos falsos. ¿Usted cree que si hubiese sido mentira la resurrección de Cristo y Pablo y los discípulos dijeran una mentira, ¿usted cree que ellos hubieran estado dispuestos a dar su vida por Cristo y a morir como murieron ellos por una mentira? Claro que no. Estuvieron dispuestos a dar su vida por predicar a Jesucristo, por predicar la verdad, porque ellos sabían que era verdad. Porque tenían esa convicción en su corazón de que realmente Jesús resucitó y Él es el Señor de nuestras vidas. ¿Usted cree que iban a dar su vida y murieron así por una mentira? Claro que no, hermanos. Claro que no. Mire, solamente para que se dé una idea, Bartolomé, ¿verdad? Uno de los discípulos de Jesús, murió despellejado vivo hasta morir. ¿Usted cree que va a pasar esto por una mentira?
Si yo sé que es una mentira, ¿cómo voy a morir así? Andrés fue azotado y colgado en una cruz en forma de aspa hasta morir. Felipe fue colgado por negarse a dejar de predicar, fue crucificado también. Mateo fue atravesado con una espada. Simón el celote lo cortaron por la mitad con una sierra. Santiago el mayor, ¿verdad? Porque había varios Santiagos, entonces para saber quién era, fue decapitado por órdenes de Herodes. Judas Tadeo fue azotado y luego decapitado. Pedro fue azotado y crucificado al revés. Juan, hijo de Zebedeo, él murió de muerte natural, ¿verdad? Santiago el menor murió por tantos golpes que le dieron, ¿sí? Porque lo apedrearon hasta que murió. Tadeo a filo de espada. Tomás, ¿verdad? Murió alanceado, es decir, con lanzas, ¿sí? Matías fue lapidado y luego decapitado. O sea, primero le dieron con todo, con piedras, y luego lo decapitaron. Hermanos, Cristo resucitó. Es real, es verdad. Por eso estos hombres murieron con esa convicción en su vida, en su corazón, porque Jesús realmente resucitó y Él es real. Amén. La resurrección trae un impacto a la humanidad y al corazón que cree. ¿De qué manera la resurrección ha impactado tu corazón y tu vida? ¿De qué manera, hermanos? Mire, lo creas tú o no, Jesús resucitó. Amén. Ahora, hermanos, ¿qué está haciendo? ¿Cómo está causando efecto esa resurrección en mi vida, en mi corazón? Hermanos, Jesús murió y no fue fácil. No fue fácil. Sufrió y murió en una cruz para darte vida, para darme salvación. Amén. Hermanos, esto es real, ¿sí? Mire, casi estoy por terminar. Le voy a narrar un poquito lo que fue, ¿verdad?, la muerte de Jesús, ¿sí? Lo prendieron, ¿sí? Lo llevaron preso, pero no fue nada más así de, ay, vente Jesús, ¿verdad? Estás preso. Lo golpearon, ¿sí? Con saña. No crea que los soldados romanos pegaban suavecito, pegaban con todo, y eran hombres altos, fornidos, fuertes, y eran muy sanguinarios, muy violentos. Golpearon a Jesús, ¿sí? Lo golpearon, lo escupieron, se burlaron. Después de eso, ¿sí?, lo mandaron a azotar. Sé que la ley judía mandaba azotarlos 39 veces, ¿sí? Porque no resistían 40, entonces 39 les damos, ¿va? Y mire, ese látigo era largo, era con cuerdas de cuero, pero al final de esas cuerdas traían, ¿verdad?, como lo que traen cuando usted pesca, que es un gancho que se entierra y jala, ¿sí? En cada una de esas cuerdas, y también traían, ¿verdad?, huesos de diferentes animales con el objetivo de lastimar y rasgar la piel, ¿sí? Todos los castigos que los romanos implementaban lo hacían, hermanos, de verdad, de una manera sanguinaria. El objetivo siempre era que la víctima sufriera lo más posible, ¿sí? Y los azotes, ¿verdad? Se ponía un hombre acá y otro acá, y mira, uno y uno para que no descanse. Y era con el objetivo de casi que muriera la víctima, para que cuando lo crucificaran ya no durara muchas horas en la cruz. Les vamos a poner un fragmento de esto, de la película, ¿verdad?, de la Pasión de Cristo. Enterrar hasta llegar al cráneo. Después fue crucificado.
los ponían en esa posición para que se asfixiaran y murieran. Jesús murió, entregó el Espíritu, ¿verdad? Y dijo: consumado es, para que tú y yo fuéramos libres del pecado. Hermanos, hagamos que valga la pena la muerte de Cristo. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Él murió para que tuvieras vida, para que no fueras esclavo del pecado, ¿sí? Él murió para que pudieras experimentar la paz, el gozo, la libertad. Hermanos, Él ya dio su vida, Él ya pagó esa deuda. Amén. Porque Él no quería que vivieras con tristezas, con odios en tu corazón, con amargura. Hermanos, haz que valga la pena el sacrificio de Jesús. Haz que valga la pena, que haya valido la pena cada golpe. Mire, cada vergüenza, le escupieron, se burlaron, lo escarnecieron. Después de que su espalda estaba toda abierta, tuvo que cargar la cruz pesadísima, de 70 a 100 kilos. Era una viga rasposa con espinas. No la pulieron, la cargó, y cada vez que se movía rasgaba y raspaba esos golpes. Todo eso lo sufrió por ti y por mí. ¿Cómo estar después de saber esto? ¿Cómo estar viviendo una vida en pecado? No hablo de perfección, no hablo de tener errores, sino de deleitarse en el pecado. Si Cristo murió para hacernos libres del pecado, ¿cómo después de saber esto podré vivir en odio, en rencor, en amargura, en falta de perdón, en me decido, no me decido, si te sigo, Señor, o no, y dudar? ¿Todavía después de esto dudar? Cuando tengo que agradecer al Señor por su muerte, por su resurrección. Amén. Cristo murió, pero resucitó. Nuestro Señor, ¿verdad?, tuvo que sufrir en esa cruz. Sufrió toda la vergüenza porque fue desnudado. En esa cruz estaba completamente exhibido, desnudo, porque llevó sobre sí toda la vergüenza de la humanidad. Todo lo que te avergüenza a ti, lo que te culpa, Él lo llevó en esa cruz. Él lo sufrió, esa vergüenza, para que tú no sufrieras, para que yo pudiera ser libre y entregarle todo lo que me avergüenza. ¿Cómo no viviremos una vida digna del Salvador? Por agradecimiento, por amor a Él. Ese poder, hermanos, de Dios levantó a Cristo de los muertos. Ese poder de Dios lo resucitó de esa tumba, y ese poder de Dios es el que puede vivir en tu corazón y en mi corazón para vencer el pecado, para vencer cualquier cosa. Amén. Pero mire, nuestro Salvador no nos prometió y quedó ahí. Al tercer día resucitó. Amén. Él vive. No se quedó ahí para que vivamos con tristeza, con conmiseración. No. Resucitó, Él está vivo y está sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué crees? Ha prometido que está preparando un lugar para ti y para mí. Amén. ¿Lo crees con todo el corazón? Él ha resucitado. Si lo crees, levántate y dale gracias al Señor. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Dígales, hermano, abre tus labios. Dile, Señor, gracias. Gracias, Jesús, por dar tu vida por mí, Señor, por perdonar mis pecados. Señor, gracias. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, Señor. Creo con todo mi corazón que tú estás vivo, que tú resucitaste de los muertos, Señor. Y ahora, Señor, deseo adorarte, exaltarte todos los días de mi vida, Señor. Que
digna.